bien, como les he anunciado, está con nosotros el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, para hablar, tratar de entender esta situación que hoy ha tratado de describir o explicarnos a su vez el actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Pero para eso justamente escuchémoslo directamente a él a través de estas declaraciones. Estas últimas semanas he estado dedicado al 100% a negociar, lamentablemente, con una contraparte corrupta. Pero hoy día ha sido la última reunión. Ya hemos encontrado mecanismos para pagarle su dinero, para una compensación, porque claro, crea pues un ruido político, económico, ¿no? Crea, pues mejor es tener un acuerdo bilateral que siga pues la cláusula prevista en el contrato. En el contrato de concesión hay cláusulas de caducidad. De 2013 hay un primer acto que a mí me llama mucho la atención. Odebrecht, compañía de porquería, ¿no? Declarada pues corrupta por ella misma en todo el mundo, que le hace daño al Perú. Yo no llamo esto Rutas de Lima, yo llamo Ratas de Lima, que ese es el nombre que le he puesto a este proyecto. Bueno, buenas noches, señor Muñoz. Muchas gracias por estar con nosotros. No, las gracias, Maite, de que me hayas invitado a tu programa. Tratemos de explicar en sus palabras qué es lo que pasa en esta situación. El actual alcalde ha tratado de explicárnoslo, obviamente con cierta emotividad, con uso de adjetivos, ha hecho una ruta de tiempo, pero ¿qué pasó exactamente? A ver, yo lo que he visto el día de hoy es una conferencia de prensa confusa, plagada de cosas poco coherentes y con muchos adjetivos, ¿no? Creo que no es bueno generar o tener tantos adjetivos porque eso lo único que hace es, a su vez, trae un clima que es un clima de hostilidad. Y acá lo que hay que buscar es una solución para los ciudadanos, para la gente de nuestra ciudad de Lima, para el ciudadano de a pie sobre todo, o el que se traslada, digamos, todos los días por zonas complejas que hay que pasar por estos peajes. Estos peajes fueron tanto el de Rutas de Lima como el de Línea Amarilla o Lima Expresa, son peajes que fueron tocados por la corrupción de dos gobiernos, de Villarán y de Castañeda. En su momento estuvieron involucrados con estos dos contratos y lo que se ha estado tratando de plantear es que estos contratos son absolutamente nulos por esa corrupción. Así es. Pero el gran problema está en que la justicia nacional todavía no ha sentenciado, no es cosa juzgada lo que ha pasado con el caso, por ejemplo, de la señora Villarán. Entonces los árbitros dicen, ¿cómo voy a fallar yo un tema de corrupción si en tu propio país no han todavía sentenciado a las personas involucradas? Esto es un tema que está pendiente, se ha intentado por parte de esta gestión la caducidad del contrato, se han utilizado una serie de argumentos que nosotros en su momento también utilizamos, pero que, vuelvo a repetir, en la medida en que todavía no se sentencie a los responsables de la corrupción aquí en el Perú, eso no va a ser algo positivo en el arbitraje. Entonces, que yo creería que todavía hay la posibilidad de una verdadera negociación y creo que el ministro de Economía, que es un actor relevante y además un funcionario de prestigio aquí en el país, podría tratar de sentar a las dos partes, pero no con adjetivos, no con cosas negativas, sino para buscar una solución. Mira, este contrato, por ejemplo, de Rutas de Lima, no tiene cláusula anticorrupción. Se celebró en el año 2013 y no tiene hasta esta fecha, hace 10 años atrás se celebró, no tiene una cláusula anticorrupción. Cuando yo fui alcalde, me senté con las personas involucradas y avanzamos muchísimo en ese sentido. Estaban dispuestos a poner una cláusula anticorrupción, estaban dispuestos a corregir situaciones donde se podía desarrollar el trazo para unas vías alternativas en Puente Piedra. Estaban dispuestos también a solucionar la problemática del tramo de lo que es Ramiro Prealé, que como he explicado en muchas oportunidades es un tramo que no se va a poder construir así como está en el contrato, por una sencillísima razón, porque en lo que es Huampaní se pasa por el Colegio Mayor, que es
un sitio que no se debe ni se puede tocar, pero peor todavía, se pasa por la central hidroeléctrica de Huampaní, que es un activo crítico nacional, intangible totalmente. Entonces, ¿qué vía se va a poder hacer ahí? Eso estuvo desde el origen mal hecho, mal concebido, mal construido. ¿Por qué? Porque había un tema de corrupción. Claro, ahora, sí, lo hemos entendido bien para que también quienes nos ven lo hagan. El actual alcalde de Lima dice que usted no debió ir a un arbitraje, sino que directamente debió haber buscado la anulación, la nulidad del contrato, porque nació, en sus palabras, muerto por el tema de la corrupción. Te voy a explicar. Nos está diciendo usted es que, si lo hemos entendido bien, eso no se pudo dar porque el acto de corrupción, la situación de corrupción es algo que todavía no se ha terminado de esclarecer. Así es. Algo así. Y que por eso usted tuvo que ir al arbitraje. No. Fuimos al arbitraje porque el marco del contrato te llevaba a un arbitraje. Así es. Cuando se firma un contrato, que no lo firmé yo, sino lo firmaron los alcaldes anteriores, ese contrato decía que cualquier controversia tenía que ventilarse en un arbitraje. Claro, pero él dice, antes de eso, esto no tenía que llegar a ese punto porque el contrato es nulo. No, pues es que la eso nulidad, todavía... a ver, es que yo lo entiendo al señor porque él no es abogado. Él es ingeniero y alguien le cuenta las cosas y no se las cuenta bien. Las nulidades no son temas virtuales. Las nulidades tienen que ser declaradas. ¿Quién las declara? O las declara el Poder Judicial o las declara un tribunal arbitral. Ambos son entes jurisdiccionales, ambos están decidiendo el derecho. Pero, ¿qué cosa es lo que te define una situación u otra? El propio contrato, y el propio contrato te llevaba a un arbitraje. Entonces nosotros planteamos la nulidad en el arbitraje. Llevamos realmente a testigos... ¿Usted también planteó la nulidad por supuesto, en el arbitraje? Por supuesto, en los dos contratos planteamos nulidades. Ok. Y te digo, y llevamos testigos nosotros que eran testigos muy fuertes. Por ejemplo, al señor, el gerente municipal de Susana Villarán, al señor José Miguel Castro, lo llevamos y él mismo declaró de que habían habido actos de corrupción. Llevamos al fiscal Vela y el fiscal Vela dijo que efectivamente en el Perú habían situaciones que se estaban viendo de corrupción que estaban referidas a estos contratos que nacieron mal. ¿Y entonces por qué no se logró la nulidad? Porque los árbitros que dijeron, como en el Perú no han sentenciado, ¿qué pasa si en el Perú al final los absuelven? En contra. O absuelven a la señora Villarán, absuelven a las personas involucradas. Ellos dicen, nosotros no vamos a fallar frente a una situación que todavía no tiene una certidumbre. Y esa fue la problemática. Y entonces yo se lo he dicho a Rafael López Aliaga y lo he dicho también públicamente, que lo que hay que solucionar es el tema jurisdiccional, el tema de acá, de sentenciar finalmente a la señora Villarán. Pero mientras tanto, creo que la salida que habría en estos momentos es activar correctamente la negociación conjunta, pero sin adjetivos y con un diálogo que permita construir soluciones pensando en quién, en la gente, en el ciudadano de a pie. Ahora, ¿a usted le parece que la solución que está planteando el alcalde López Aliaga es la mejor? Él está hablando de una compensación que probablemente sea pues la reparación civil, porque lo que él quiere es finalmente romper el contrato. ¿Esa es una vía de solución o no? Es una vía de solución que además va a traer otros gastos, no solamente la compensación. Que la hará el MEF, ¿no? Que no la va a poder pagar la municipalidad. Así es. Y entonces la municipalidad va a tener que voltear la cara al Ministerio de Economía y Finanzas a pedirle una cantidad de dinero que tampoco está dispuesto el BEF a entregarla, porque eso sería una perforación fiscal. Entonces me parece poco responsable una cosa de esta naturaleza. Y hoy día también estaba viendo yo en el diario Gestión que la municipalidad está queriendo sacar o emitir bonos. Esa situación, esa emisión de bonos, según el diario Gestión, va a endeudar a 4 gestiones más. No solamente a la del señor López Aliaga, sino que va a dejar deudas en 4 gestiones más. Además, con el agravante de que si una persona patea el tablero en el tema de los asuntos jurídicos, como se ha pateado este asunto de los peajes en los últimos días, ¿qué bonista va a querer entrar? ¿Qué institución financiera va a querer darle la estructuración a esos bonos? Yo creo que eso realmente no es algo que sea positivo para el país.
Y además otra cosa, la municipalidad, y también lo he dicho hoy día, la municipalidad pretende hacer actividades de infraestructura de gobierno a gobierno. Ya. Eso hoy en día no está permitido ni para los gobiernos regionales ni para las municipalidades. Pero han presentado un proyecto de ley. Interesante el proyecto de ley, se va a discutir en el Congreso. Vamos a suponer que esto pasase por las comisiones, que se aprobase la ley en el Congreso. ¿Qué gobierno va a querer pactar algún tipo de infraestructura con la municipalidad cuando está demostrando en los últimos días que no se respeta lo que es el andamiaje jurídico? Sí, sí. Ahora, pero lo que es cierto es que en verdad este contrato es oneroso, no ha estado bien planteado Este como nos han contrato es indicado. absolutamente corrupto. Por eso, Ese y el además, otro. bueno, la corrupción que tenemos que probarla siguiendo justamente su análisis, ¿no? ¿La solución entonces es esta negociación para tratar de llegar a una compensación o qué otra vía No, se puede la compensación, encontrar? más allá de justamente esa negociación, lo que buscaría es que el contrato se corrija y que no sea un contrato oneroso, que sea un contrato que piense en el ciudadano, que tenga cláusulas anticorrupción y que corrigiendo eso no le genere un perjuicio tampoco económico a la municipalidad. O sea, la vía de romper el contrato, que es lo que de alguna manera está buscando el alcalde de Lima, no es una opción porque tendríamos que tratar de buscar, considerando además que han habido distintos agentes que hoy día, hasta que hoy día está otra empresa que no es la que originariamente tiene la concesión, ¿no? Es otro personaje, es otra gente. Mira, así como están las cosas, Maite, no se puede romper un contrato porque sí, tienen que haber causales claramente determinadas y lo que se ha invocado, más allá del tema general de corrupción, que lo hay, pero lo que se ha invocado es algo que no está debidamente sustentado. Entonces, suponiendo que esto siga el camino de romper el contrato, vamos a tener dos problemas. Primero, hay que pagar todas las obras que se han hecho. Ya lo dijo hoy día Rafael López Aliaga. Ya estoy consiguiendo la plata para pagar eso. Pero además, por la manera como se estaría rompiendo el contrato, evidentemente la otra parte va a pedir una compensación. Claro. Y entonces esa suma de montos son montos inmensos, inmensos que no se van a poder cumplir en esta gestión. Se van a dejar como deuda para otra gestión. Claro, porque además, aun cuando haya buena voluntad y hay temas éticos, el alcalde ha apelado a la buena voluntad de la otra parte, pero en verdad hay un tema económico, ¿no? No sé, cuánto dime una cosa que yo te preguntaría a ti. ¿Tú crees que se apela a la buena voluntad utilizando adjetivos como se han utilizado en la conferencia de hoy? A mí me sorprendió esa conferencia porque han habido adjetivos por un lado, por otro lado, se han dicho medias verdades, se han dado imputaciones, cosas que no son reales y que dan la sensación. Por ejemplo, había una periodista que me estaba preguntando si en el año 2013 yo había tenido que ver con el contrato. Yo no era alcalde en el 2013, yo fui alcalde en Lima a partir del 2019. Entonces, fíjate, cuando las cosas no se dicen correctamente bien, o no se explican bien, o se dejan esas medias verdades picando, pues se pueden entender cosas que no son las adecuadas y que dañan las honras personales. Bueno, y justamente por eso la idea de estar aquí hablando con usted en este diálogo abierto para entender bien. Nos queda claro que ese contrato lamentablemente es lesivo, es corrupto, pero la situación también es onerosa para el Perú, en general para el gobierno del Perú, porque finalmente será el MEF el que tenga que de alguna manera enfrentar esa compensación en el caso que se dé. Es una situación complicada. Muchas gracias por haber estado con nosotros, alcalde. No, las gracias Pero a creo ti. que ya hemos entendido y aquí lo que hay que hacer es buenos votos para que se llegue a una negociación que beneficie en verdad sobre todo a y hay la que gente. buscar las soluciones que sean las más adecuadas, pensando en el ciudadano y que no le cuesten al país o a la municipalidad. Cuando se piensa de una manera, digamos, poco inteligente, le puede costar una barbaridad de dinero. Así es, exactamente. Muchas gracias otra también. vez. Y bueno, en verdad creo que ya lo tenemos más claro. A veces suenan soluciones rápidas, buenas, bien, pero tienen sus costos, así que evidentemente aquí hay que tratar de manejar las cosas de manera ponderada y como siempre pensar en nosotros, en los ciudadanos. Y después del corte entonces vendremos con otro tema interesante. La Alianza del Pacífico está ya con nosotros el ministro del MINCETUR, Juan Carlos Matius, así que no se vaya, vamos a hablar de eso después. Esto es Diálogo Abierto.